Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy analizaremos los retos y problemas que tiene actualmente la educación tradicional y el cambio hacia un nuevo paradigma educacional centrado en experiencias inmersivas. Comencemos. Hola, Yay. Hola, Jimena. ¿Qué tal? ¿Otro capítulo más? Así es, ya estamos llegando al final de nuestra temporada. Ya queda poquito para acabar. Así es. Muy emocionante, además. Ha sido una temporada muy chula. Sí, llena de entrevistados, colaboradores y temáticas muy diferentes. Así es. En este capítulo, ¿qué vamos a ver? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy particular porque además está muy vinculado a un capítulo de la primera temporada, ¿no? En la primera temporada hablamos de Educación XR y el día de hoy traemos un capítulo especial donde vamos a hablar del rol del DTP, que el DTP, siempre me cuesta mucho la palabra, es diseñador tecnopedagógico. Correcto, ¿Vale? Muy bien. Tengo que mirar mis apuntes para decirlo correctamente. Pero lo cierto es que es un rol muy interesante, sobre todo, y ojo, después de haber aprendido con este capítulo, ¿no? Haciendo todo lo que es la preproducción, me he dado cuenta de que es un rol que siempre hemos necesitado cuando nos ha tocado enfrentarnos a proyectos educativos. Sí, de hecho es uno de los perfiles profesionales que entra dentro de todo nuestro paradigma metaverso y realidades extensivas. Y vamos un poco a desgranar por partes, ¿no? Qué tipo de profesional es este perfil y cómo lo vamos a hacer. Bueno, de la mano de dos entrevistadas que voy a presentar a la primera de ellas, que es Cristina Nogales, es diseñadora tecnopedagógica y gestora de proyectos e-learning en Interingenia. Vamos a escuchar qué nos cuenta ella sobre cómo define un DTP. El DTP es una especie de consultor en la educación virtual o mixta. Y digo independientemente porque al final, pues como hemos comentado también en otras ocasiones, hay muchos conceptos que se entremezclan, la Web 2, la Web 3, el metaverso educativo o cualquier otro nombre que se le ponga al proceso que habrá de confluencia entre la realidad física y virtual. La labor y el foco del DTP no cambian, independientemente de lo que hablemos, porque al final este profesional se enfoca en el planteamiento pedagógico primero y después adapta lo que son las herramientas disponibles tecnológicas para conseguir los objetivos formativos. Entonces, independientemente del contexto, su misión, como bien decíais en ese capítulo, es el de co-crear o también dijiste preproducir, ¿no? Programas formativos y guiar a todos esos agentes implicados, que no son pocos, en el desarrollo de la formación. Y es que el DTP es esta figura que sale dentro del panorama educativo independientemente de a qué tecnologías estemos enfocadas. Pero también es muy curioso porque reúne como diferentes aspectos y se centra en cada uno de ellos. Pero el primero en general, el primero que trata es los alumnos, es decir, una educación puramente centrada en el aprendizaje de estos alumnos. Después lo evalúa a través de métodos pedagógicos que son un poquito más disruptivos de lo que se lleva haciendo en la educación tradicional. Y por último, se centra en esta parte que a nosotras nos atañe tanto, que es en la tecnología, en cómo con las herramientas de innovación y de inmersión inmersivas pueden ayudar a que estos alumnos puedan aprender de una manera diferente a como se está haciendo hoy en día. Me llama la atención por lo que dices, ¿no? Es un perfil muy complejo, es un perfil que además tiene que ser transversal a lo que es la parte tecnológica y educativa. Y bueno, esto hace que definitivamente en muchos casos se genere la confusión de saber cuál es la diferencia entre un DTP y, por ejemplo, un docente, ¿no? Tradicional. Entonces, Cristina aquí nos cuenta justamente cuál es esa diferencia y qué es lo que hace que, bueno, sí, un docente puede llegar a ser un DTP en algún punto, pero no necesariamente a la inversa, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. El DTP es importante para la nueva virtualidad, pues simplemente por lo que venimos diciendo, cumple un rol esencial, ¿vale? Pero sí que es muy concreto y muy diferente al resto de roles de los agentes implicados.
Pongamos, por ejemplo, que se quiere abordar una acción formativa en un entorno altamente interactivo, como tú has dicho, ¿no? Vale, pues en este caso el profesor sería el encargado de facilitar y moderar las formaciones, ¿vale? Sin embargo, el DTP es quien diseña y desarrolla la estrategia metodológica transversal que pautaría al profe lo que tiene que hacer en eso que hemos dicho antes. El DTP además crea protocolos destinados también a figuras profesionales distintas involucradas, el equipo técnico, por ejemplo, y además, en la fase de desarrollo de la formación debe trabajar de manera colaborativa con el profesorado experto en la materia de cada asignatura. Y bueno, pues la gente se preguntará, ¿y eso por qué? Pues porque al final tiene que diseñar una línea formativa general y coherente que ofrezca unas experiencias de calidad que tengan sentido, ¿vale? Que no perdamos de vista lo que queremos enseñar, eso es súper importante. Entonces, al final el DTP termina también teniendo una conexión muy cercana a lo que es el docente. El docente, digamos que elabora el plan de estudios, elabora los contenidos, pero el DTP tiene que adaptarlos a las diferentes tecnologías, además hacer seguimiento de que efectivamente para los alumnos este tipo de herramientas estén siendo positivas para su proceso de aprendizaje y por otro lado, bueno, también gestionar todo el tema de feedbacks, también hablar constantemente con los profesores para brindarles las herramientas y permitirles que su presencia pues en estos espacios virtuales sea adecuada, que sepan justamente defenderse, ¿no? Al momento de tener que lidiar con este tipo de tecnologías para poder pues impartir sus programas, etcétera. Entonces al final me llama mucho la atención porque es un facilitador en todos los sentidos, pero además tiene que tener un conocimiento académico importante. Sí, además es como tú has dicho, ¿no? Es como transversal a todo el programa, ¿no? No deja de planificar todo un programa educativo desde el comienzo hasta el final, involucrando a diferentes profesores, diferentes asignaturas, ¿no? Lo ve como un completo, ¿no? Es curioso porque esto se puede confundir con otro perfil dentro del mundo de la educación, que es el coordinador de escuela. Y voy a introducir a nuestra segunda invitada, que es Camino López, que es diseñadora tecnopedagógica y es profesora del máster de tecnología educativa de TIC y Learning en la UOC. Y ella nos hace como una pequeña diferenciación entre estos dos perfiles, entre un DTP y un coordinador de escuela. Hay ciertas funciones del diseñador tecnopedagógico que hoy día todavía, y eso que ya es una figura, que ya tiene una trayectoria, sobre todo porque viene incluso del diseñador instruccional de hace tropecientos años, las funciones que tiene suelen estar diseminadas en otro tipo de roles profesionales, ¿vale? Entonces, este caso, por ejemplo, el que has comentado tú ahora sobre el coordinador de escuela, es uno de los ejemplos. Es decir, el coordinador de escuela, si lo queremos diferenciar bien del DTP, nos tendríamos que centrar en que el coordinador es sobre todo gestor, ¿vale? Pero no diseña formaciones, no diseña toda la parte de programaciones didácticas, no revisa mediante modelos de diseño tecnopedagógico si esas formaciones están bien equilibradas y tienen la suficiente calidad. Y tampoco suele hacer la labor de investigación que se tiene que hacer durante esas formaciones y a posteriori, para poder incluir mejoras, procesos de mejoras, y demás. Entonces, pasar del piloto, pasar a la fase 1, luego volver a testear y otra vez. Básicamente se define en que el coordinador es un poco este gestor, ¿no? Vale, a ti te toca la clase A en el aula a ti te toca la clase B ¿no? Coordina un poco toda la organización de la escuela y de los profesores. En cambio, el DTP se centra en lo que es las materias, ¿no? En lo que es el modo de aprendizaje, toda la planificación pedagógica que conlleva el alumno. Y es un poquito más complejo, es como que se mete más en arena. Se moja más. A mí lo que me parece interesante además de este proceso y es que al final es muy acorde a la manera que tenemos también de aprender, ¿no? Que es el hecho de que es un proceso de ensayo y error, ¿no? Que se está constantemente perfeccionando y haciendo testing. Y es que al final, bueno, los escenarios pueden ser muy cambiantes, los tipos de alumnos, la manera en la que las diferentes generaciones aprenden, que eso lo veremos ahora más adelante.
Pero es interesante porque es un trabajo que no para. No es que he hecho un programa y ya me olvido, sino que tengo que ir haciendo seguimiento constante. Exacto, es muy actualizarse todo el rato y sobre todo probar, porque no siempre te va a funcionar. A medida que se van desarrollando las tecnologías y se van implementando en las aulas, siempre un poco por detrás a cómo van saliendo, pero es normal, ¿no? Bueno, se van testeando si realmente son útiles para el alumnado, ¿no? Claro. Entonces ahí está un poco el saber identificar qué queremos hacer que el alumno aprenda para introducirle las herramientas adecuadas en ese aprendizaje. Y justamente este proceso, ¿no?, de testing, de hacer cambios, de hacer revisiones, ¿no?, está también muy vinculado a otro perfil con el que se suele confundir al diseñador tecnopedagógico, que es el de Project Manager o Product Manager. Entonces, Camino nos cuenta un poco también cuál es la diferencia en este caso. En el mundo de la empresa, que tiene más que ver con el diseño de programas educativos, ahí sí que podemos encontrar esta figura de manera un poco más pura. Pero igualmente no se la conoce tanto como el nombre del DTP, de diseñador tecnopedagógico, sino que se le conoce más como la figura que yo ahora mismo desempeño, que es la de Product Manager o Project Manager educativo o e-learning, ¿vale? Pero en realidad las funciones que hago, aparte de crear producto, es toda la parte de diseño potente. O sea, no creo un producto a nivel empresarial solo, no. Creo un producto formativo con todo el rigor pedagógico y su vínculo tecnológico, y por eso mi figura no es una de Product Manager habitual, que puede ser vinculable absolutamente a cualquier empresa, sino que está especializada. Pero aquí es muy importante lo que ella también, y lo vemos durante toda la entrevista, tanto Camino como Cristina hacen énfasis en el rigor pedagógico, ¿no? No solamente en el hecho de conocer también a fondo las tecnologías, sino la importancia de que este perfil tenga una base pedagógica, académica importante. Entonces, para mí es muy interesante, es un perfil muy complejo, es muy completo, porque al final es eso, ¿no? Bebe de lo que es ser un product manager, un project manager al momento de gestionar. Sin embargo, tiene que tener una base porque al final el diseño de cómo se consumen esos contenidos tiene que tener un sentido muy claro, pedagógicamente hablando, y además tiene que ir acorde a una serie de tecnologías que son muy cambiantes. Entonces ahí yo lo vinculo, por ejemplo, al rol de creativo tecnológico, ¿no?, que es el que me toca a mí desempeñar, porque tienes que estar también actualizándote constantemente y entendiendo cómo es el panorama tecnológico del momento, además de conocer, bueno, lo que es tu especialidad, que en el caso de ellas, bueno, va como en estas dos líneas y para mí es muy, muy llamativo. Y luego nos comenta Camino también un pequeño problema o una situación que se da con mucha frecuencia, y es la siguiente. Yo que tengo conexión con empresas que tienen más un enfoque de desarrolladores tecnológicos, que sí que tienen algún pequeño departamento de formación, pero el foco está en el desarrollo, por ejemplo, de una aplicación de realidad virtual o lo que sea, es muy curioso observar cómo la planificación se parte directamente del desarrollo técnico, de la planificación técnica, y después se pregunta al mundo educativo, al departamento de educación. Y por eso hay muchísimos productos de realidad virtual, de realidad aumentada y demás, que nos estamos encontrando, que cuando los testeamos para integrarlos en el aula, nos encontramos que no se adecúan muchas veces ni siquiera a las características o necesidades de los estudiantes, porque parten de un rigor tremendo, pero técnico, y no pedagógico o tecnopedagógico. Esto ha pasado y pasa, y tú y yo lo hemos percibido en carnes. De hecho, yo lo percibí precisamente en un proyecto que hice que era de realidad virtual, que era para el aprendizaje de idiomas y para también hacer que la gente se soltase un poco a la hora de poder tener, para poder tener como discursos público, ¿no?, con hablar en público, y que se soltase y que tuviese pues eso, esa frescura para hablar en público, ¿no? Entonces era curioso porque el proyecto en ningún caso, cuando me llegó a mis manos para hacer toda la parte de diseño de la interfaz, etcétera, en ningún caso me expusieron qué tipo de alumnos iban a ver eso, ni qué tipo de experiencias iban a ser útiles para, sino estaba súper enfocado a, no, tiene que salir un público, el público te tiene que estar mirando, tiene que haber un feedback del público, pero
no sabemos muy bien si realmente a nivel pedagógico eso tenía sentido. Claro. O sea, nadie... Bueno, al menos yo no tenía esa información que era la que tenía que tenerlo, porque ya que me dedico a la experiencia de usuario, ¿qué más saber del usuario? Pero no, es totalmente verdad todo lo que dice Camino en este sentido, que muchas veces es como que se quiere hacer un producto teniendo en cuenta de que se puede hacer y es en plan, esto va a ser muy útil para tal, tengo una súper idea, vale. Ya, pero ¿has analizado realmente si esos alumnos necesitan, si acaso, que los avatares reaccionen o algo por el estilo? Porque es que estás gastando como muchos recursos y mucho tiempo en generar una experiencia muy completa que realmente no se va a utilizar, o se va a utilizar a lo mejor el 2% de lo que realmente estás generando, ¿no? De hecho, yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo vinculo a una cosa en particular, ¿no? Y esto nos pasa en general, como dices, en la industria, es el entender que el medio viene antes que el mensaje. Yo siempre hago como mucho énfasis, sobre todo cuando doy clases, ¿no? Hablo de estas tecnologías son medios, pero antes tienes que tener claro cuál es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Entonces creo que es el enfocarse en el medio antes que en el mensaje, por un lado, y luego también lo relaciono con cosas que me han pasado nos piden una experiencia que tiene que ver con training, por ejemplo, y lo último que nos llega es el programa, el contenido. Exacto. Entonces yo siempre, cuando se plantea, bueno, hay que hacer un showroom que tiene que mostrar estos contenidos, hay que hacer un curso que tiene que mostrar estos contenidos, digo, vale, antes de ponerme a bajar lo que sea, necesito que ustedes me pasen antes el contenido. Y ya ahora, después de saber que existe el rol del DTP, no soy yo la primera que tiene que tocar ese contenido, o si lo toco lo tengo que hacer en paralelo con un rol de este estilo. Absolutamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que este rol es muy importante, no solo en instituciones educativas, que eso también nos lo comentan tanto Camino como Cristina, sino en empresas dedicadas a desarrollar contenidos de este tipo. Exacto, sí, y sobre todo este tipo de experiencias hace que sea muy experiencial, valga la redundancia, pero es verdad. Es decir, que se tiene que llevar a un terreno más práctico, ¿no? En el terreno de las empresas pasa mucho, ¿no? Es en plan de te vamos a dar como ciertos tipos de formaciones porque el trabajo conlleva esta parte práctica, ¿no? Entonces, es como que estás súper enfocado a esta metodología, este contenido, pero en el terreno de la educación más tradicional o más desde parvularios hasta la universidad, muchas veces el contenido es demasiado teórico. Sí. Entonces, claro, intervenir con una herramienta tecnológica basándonos en simplemente trasladar contenido, es que estás dejando a la parte tecnológica al 2% claro. de lo que podría llegar a ser. De hecho, ahora me acuerdo otra experiencia que tuvimos, que era como una especie de museo interactivo, que era para realidad virtual y simplemente tenías como que ir de una sala a otra para explicar a ver si me acuerdo, era para explicar el proceso de los Recuérdame cuál era el proyecto porque no me acuerdo. A ver si me acuerdo. Sí, no, era para explicar el proceso de toda la parte de los en Estados Unidos, los negros de Estados Unidos que iban... sí. ¿Cómo se llama? Era histórica, una pieza histórica una pieza histórica de la lucha contra la... Exacto, de la apartheid y todo eso. Bueno, exacto, la lucha contra la esclavitud, etc. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que era una experiencia puramente didáctica. Realmente lo que intentabas era explicar las cosas. Pues desde mi punto de vista se quedaba como muy floja por el camino porque no había nada más que texto. Entonces, claro, todo el contenido que venía era puramente texto y poco experiencial, claro. Hasta lo que podía llegar a ser, porque el texto venía al final realmente. Es decir, bueno, pues haces una sala que la tematizas de alguna manera y pones el tochón de texto y luego otro tochón de texto. Y realmente, primero, poner texto en realidad virtual no es nada práctico, básicamente por resolución de pantalla, por el tamaño de la pantalla, por una serie de aspectos técnicos que lo hacen bastante poco legible. Y sobre todo poco experiencial, porque ya estar mucho tiempo con unas gafas mirando un punto fijo puede llegar a marear y tal. Pero bueno, teniendo en cuenta todo eso, es como
precisamente lo que contamos, ¿no? Que el aspecto tecnológico estaba muy por encima, muy tenido en cuenta, y el aspecto pedagógico muy poco tenido en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de cosas se dan mucho y es una manera, digamos, con este perfil pedagógico de cambiarlo, ¿no? De decir, bueno, no, nos vamos a centrar en el método pedagógico, nos vamos a centrar en los alumnos y lo vamos a aparcar un poquito la herramienta, teniendo en cuenta de que la tenemos ahí, que la podemos utilizar. Y es que yo pongo un ejemplo que puede ser también una manera de entenderlo. Hay libros que nunca se han podido llevar al cine, ¿vale? Porque por una serie de cosas, ¿no? Pongo, por ejemplo, el ejemplo del libro Ubik, que es escrito por Philip Dick. Y el tema es que ese libro no se puede llevar a ese medio, ¿vale? Las razones son varias. Tiene que ver con el punto de vista del personaje, que es cambiante, que si te muestran en dónde está un personaje en un momento dado, ya te revelan cuál es la trama detrás. No quiero hacer spoilers, pero lo cierto es que ese medio no es el adecuado para esa historia. Entonces, lo mismo sucede con muchos contenidos. Entonces, por eso, antes de poder decidir cuál es la tecnología, es necesario entender cuál es el contenido y de qué manera lo puedes adaptar. Entonces, yo creo que estos roles son muy capaces también de poder identificar cuáles son las fortalezas que tienen los diferentes programas educativos y de qué manera hay determinadas tecnologías que pueden potenciar esas fortalezas o características del contenido, ¿no? Exacto. La verdad es que es muy buena símil esto del libro con el cine, porque aquí pasa un poco lo mismo. No es lo mismo una adecuación basada en texto o en libros de texto, ¿no? A experiencial, que es otro rollo, es otra manera de captar esa información, ¿no? Uh-huh. Entonces, siguiendo un poco con el hilo conductor de esta definición del diseñador tecnopedagógico, Cristina nos explicaba cuáles son las destrezas y los roles dentro de este perfil. Estos roles son importantes que estén todos porque, por ejemplo, en el caso del metaverso, lo que lograría en el metaverso educativo es pasar de ese momento que hay ahora de popularización de las tecnologías, que siempre nos ha pasado, porque la realidad virtual existía, lo que hablábamos antes, la realidad extendida existía, la realidad aumentada existía, pero siempre han sido popularizaciones que no se han aterrizado en la educación metodológicamente y mucho menos se han aplicado a la virtualidad. Entonces, por eso es tan importante que estos 5 roles confluyan. Los roles al final son, pues por ejemplo, el primer rol sería el director de proyecto, que en nuestro equipo suele ser Camino, ¿vale? Porque obviamente tiene más experiencia, lleva más tiempo dedicándose a esto. Después sería el de planificador y analista, ¿vale? Que ese solemos desarrollar los dos porque tiene 2 grandes responsabilidades y no las dividimos, ¿vale? El tercero sería diseñador y coordinador, que es por lo que te decía Camino, que eso del coordinador es normal que surja esa duda, qué diferencia hay, ¿no? Que además también tiene 2 funciones distintas y se suelen desarrollar en pareja. El cuarto sería el ingeniero y evaluador, porque se implementa la formación, igual que en la presencialidad se imparte, aquí se implementa y se implementa en una tecnología, ¿no? Entonces, pues también es un rol que tiene que tener 2 perfiles muy forjados, la parte pedagógica, para no olvidar la formación, el objetivo de los estudiantes, y la tecnológica. Y por último ya el gestor de proyectos, que ese perfil pues lo suelo desarrollar yo porque llevo pues 7 o 8 años dedicándome a la gestión de proyectos formativos, fundamentalmente de formación permanente, títulos propios, formaciones específicas, etc. O sea, que el equipo de DTP puedes tener un equipo muy completo, o sea, puedes tener roles muy específicos. Muy específico, también teniendo en cuenta un poco el tamaño, ¿no? Pero realmente es como que hay diferentes caminos, ¿no? Por donde puedes especializarte dentro de ser un diseñador tecnopedagógico. Es muy interesante porque, de hecho, es lo que dicen, ¿no? Dependiendo de la complejidad del proyecto, de repente necesitas un equipo más grande y me parece, o sea, me causa una gran curiosidad poder ver eso en vivo, me gustaría, porque siento que justamente lo que ella dice, ¿no? Estas tecnologías no se han logrado aterrizar dentro de los programas educativos ni en los programas virtuales, porque, bueno, ha faltado, digamos, esta conexión. Me encantaría ver cómo un equipo de este tipo es capaz de justamente adaptarlo.
¿no? Sí, absolutamente. Sí. Y bueno, y por otro lado, bueno, mucha gente se preguntará, vale, sabemos que existen estos roles, sabemos que existe este rol paraguas que es el DTP, pero ¿cómo puedo yo formarme para poder ser uno? Entonces, esto es lo que nos cuenta Cristina. Toda la persona que esté en disposición de un título oficial, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, diría que tiene que estar relacionado con la educación, o sea, magisterio, pedagogía, psicopedagogía, psicología, incluso educación social, pero sí que tiene que tener esa carrera unas bases mínimas pedagógicas y didácticas, porque de ahí parte el máster. O sea, tú no aprendes a programar didácticamente, no aprendes que son elementos curriculares, eso ya lo traes de base. Entonces, bueno, pues sí que daría ahí un pequeño consejo, porque hay un acceso en algunas universidades muy abierto, y es que las personas que lo hagan tengan nociones de educación, porque si no es imposible comprenderlo. Ya es complicado, si no tienes nociones de programación, imposible. Te diría, y me arriesgo a decirte, que una persona que venga de tecnología que pueda acceder, no vería que fuese capaz de asimilar todos los conceptos de programación didáctica y pedagógica para poder formarse como tecnopedagogo, por ejemplo. Y si lo piensas bien, ¿no? Se habla de que la tecnología está haciendo desaparecer determinados roles, ¿vale? En el caso de la educación sabemos que, bueno, que quizás es de los últimos roles que desaparecerán. De todas maneras, es necesario que tú como docente seas capaz también de estar en línea con los nuevos cambios tecnológicos. Y creo que es un camino fantástico para todas las personas que actualmente tienen una base educativa, quieren especializarse en un área que tenga futuro, o por otro lado, si eres un educador que se quiere un poco reciclar, reinventar. Lo veo muy interesante. Es que yo veo que realmente sí que las tecnologías están dando más trabajo del que sí, quitan, ¿no? Es que, O sea, esto es un debate muy esto complejo, es un debate, ¿no? que claro, depende, ¿no? Si llegas haciendo todo siempre lo mismo y llega un momento en el que la tecnología te ayuda a automatizar esto, pues claro que te va a quitar el trabajo. Claro. Pero por otro lado es como, pero a nivel creativo, a nivel desarrollo, en nuestro caso, ¿no? Con este capítulo de la educación, en absoluto. O sea, lo que te va a fomentar es que la educación sea más interesante, que puedas tirar un poquito más hacia una educación más menos memorística y más experiencial, ¿no? Y sobre todo, pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Es en plan, si yo llevo haciendo educación toda la vida y me quiero reciclar y quiero hacer que sea más interesante, el propio educador se convierte en estudiante, porque claro, no deja de estudiar las tecnologías que le van a ayudar para luego impartirlas en las clases, ¿no? No deja de ser una herramienta más. Para mí la tecnología siempre ha sido una herramienta y no ha sido un trabajo como tal. O sea, es complementario a todos los trabajos que existen. Los que se van a quitar van a aparecer nuevos, o sea, muchos más. No, yo soy de las partidarias de esa mentalidad de la tecnología me va a quitar el trabajo. Bueno, si tú lo dices... Tienes que estar al día de lo que pasa en el mundo, básicamente. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es un poco lo que se suele decir también. Que ojo, que entiendo también lo que dice cuando habla de que una persona que viene del mundo puramente tecnológico sin la base educativa no sería capaz, o bueno, le costaría más poder desempeñar este rol. Lo entiendo perfectamente. Eso absolutamente. O sea, es que es un poco justamente lo que estábamos comentando antes. Si la mayoría de los aspectos, si estás muy ocupado o estás muy focus en los aspectos técnicos o tienes esas grandes ideas que a veces no son ni tan maravillosas ni tan grandes, de, ostras, esta tecnología me puede ayudar para enseñar esto, enseñar lo otro, enseñar tal y pascual, realmente si no tienes una base pedagógica es en plan de, es que estás tirando el tiempo a la basura porque estás desarrollando un montón de cosas intentando enseñar a los alumnos y los alumnos a lo mejor o no lo van a aprender o no se van a enterar de nada o vas a perder más tiempo en saber cómo van a utilizar la tecnología antes que dar el contenido, sí, o vas a tener una serie de problemáticas por el camino y no solamente a nivel como profesor puramente, sino precisamente este perfil, ¿no? A nivel de cómo dar cómo planificar toda una estructura de educación, ¿no? Todo un contenido, toda una planificación de no,
esta vez vamos a hacer, bueno, pues todo este proceso, vamos a hacer desde el principio, hacer una planificación, necesitamos estos perfiles como de profesorado, necesitamos estas herramientas se van a poner en este punto en concreto de la formación, porque si las ponemos antes no se van a enterar, o al revés, las tenemos que poner antes para fomentar a los alumnos, ¿no? Es como toda esa planificación tiene un rigor muy pedagógico y no es técnico en absoluto, sino es simplemente, pues eso, de coordinación, ¿no? Sí. Entonces, es curioso porque es esto, ¿no? El perfil técnico pues se puede quedar única y exclusivamente pegado a la tecnología cuando realmente a lo mejor esa tecnología ni es válida ni es la adecuada para dar esa formación. Es así. Todo depende, ¿no? de esto. Pero ahora, precisamente, después de dar toda esta definición súper completa de lo que es un diseñador tecnopedagógico, nos vamos a entrar un poquito más en la materia y vamos a explicar cómo es la comunicación entre el docente y el alumno dentro del metaverso, ¿no? Cómo estas formaciones que están desarrolladas por un diseñador tecnopedagógico se han plasmado dentro de las plataformas virtuales. Camino nos pone varios ejemplos. En cuanto a los entornos, por ejemplo, tipo Altspace o Virbela, las experiencias educativas que nos estamos empezando a encontrar en educación, es una pena porque se han trasladado como a la educación que se impartía en los años 80. Y seguramente a más de una persona aquí le esté petando la cabeza diciendo, vale, ¿cómo es posible que con estas tecnologías que son hiper novedosas del 2022 nos estemos yendo hacia atrás 30 años? ¿Cómo es esto factible? Bueno, es factible por lo siguiente. Hoy día, en la parte de metaverso, cuando hablamos, por ejemplo, de metaverso, me refiero más a los protometaversos, tipo Altspace, el Horizon Worlds, o incluso, entre comillas, metaverso como Virbela, que se parece más a Second Life y demás. La interacción que tenemos allí con los objetos es limitada. Sí que es verdad que ahora ya podemos empezar a crear mundos dentro de Altspace y también del Horizon Worlds, pero esa parte de desarrollo, aunque sí que en principio la tecnología de edición es bastante sencilla, al usuario básico le cuesta bastante, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las experiencias educativas que se están diseñando para estos entornos actualmente? Suelen ser de transmisión de información, de transmisión de conocimiento. Entonces, se suelen utilizar más, pues, por ejemplo, para hacer eventos educativos, tipo congresos, donde tú puedes ver los avatares sentados, lo cual no tiene mucho sentido, porque estás en un mundo virtual para moverte, ¿no? Interactuar, pero no. Y en el mejor de los casos, sí que algunas personas que tienen un poco más de conocimiento de cómo se interactúan estos entornos, hacen algunas dinámicas, ¿vale? Por ejemplo, en Virbela, algo muy típico es que puedes configurar la sala de conferencias que tienes para poder utilizar la zona donde está el público, por ejemplo, como simplemente un estadio, ¿no? Es decir, gente sentada en batería y ya está. O puedes hacer como mesas redondas y segmentar a las personas. En Virbela, por ejemplo, cuando tú hablas, si en Altspace sobre todo, si estás al otro lado de la sala no te van a oír, porque sí que el sonido es bastante real en ese sentido, ¿no? Tienen un poco en cuenta las leyes de la física reales. Pero en otros lugares no es así. Y también en Virbela, por ejemplo, sí que se puede hacer que esa mesa incluso sea insonorizada para el resto de grupos. Entonces, ahí sí que se pueden hacer dinámicas curiosas de desarrollo. Por ejemplo, hay metodologías activas muy interesantes, como es el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, o también en problemas, y puedes crear dinámicas ocultas en cada grupo para luego hacer una dinámica común donde se ponga todo en juego, ¿no? Eso es más interesante. Ya cuando empezamos a meter metodologías activas de cualquier tipo, todo cambia. Pero esa es la excepción hoy día, ¿vale? Cuando las metodologías activas en educación están o deberían estar más que instauradas. Entonces, vamos un poco hacia atrás, porque también hay un desconocimiento de esta nueva tecnología por parte del profesorado y también, por otro lado, hay un desconocimiento de los estudiantes de cómo moverse en estos entornos. Claro, los problemas ahora los vamos a ir describiendo cuántos hay, porque no solamente hay estos dos. Pero sí que es curioso, ¿no? Lo que dice, ¿no? La transmisión de conocimientos casi de una manera literal, ¿no? Sí. Es como que se explora muy poco la parte experiencial
que es la que debería de estar más ligada a estas formaciones activas, ¿no? Como dice, que realmente hagas mover a los alumnos, que haga que la tecnología sirva para ese aspecto educacional. Luego, por otro lado, tenemos también diferentes tipos de perfiles, ¿no? De los alumnos, porque claro, no todos los alumnos están acostumbrados a la tecnología ni saben utilizarla, y en nuestro caso nos ha pasado muchísimo que cuando le damos las gafas a alguien las prueba por primera vez. O sea, realmente no hay mucha gente que realmente haya utilizado las no gafas. importa la edad al final. No, o sea, puede no. ser gente muy generación Z, millennial, que igualmente el primer shock es grande. Sí, pero en este punto hay como dos tipos de personalidad, llamémoslo así, o de perfiles de los alumnos. El primer perfil es aquel que es más tradicional, que nunca ha entrado, ni siquiera ha jugado a videojuegos y no tiene este aspecto tan friki que les hace llamarle la atención la tecnología, ¿no? Entonces, no saben cómo utilizarlo. Entran ahí y dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se usa esto? Y ni siquiera saben utilizar los mandos, ni saben moverse, incluso se pueden hasta quedar quietos, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro perfil, que es este más acostumbrado a las tecnologías y que tiene... Bueno, es el lado más friki, que le gustan los videojuegos, le gusta explorar, ¿no? Entonces, este sí que está más acostumbrado, o el aprendizaje es mucho más rápido a nivel de controles, de manera que pueden acercarse más al contenido, a lo que está explicando el profesor o a lo que está surgiendo esas dinámicas, porque controla la tecnología de una manera mucho más libre, ¿no? Que la lleva mucho más suelta. De todas formas, independientemente de estos dos tipos de alumnos, también tenemos que tener en cuenta cuál es los códigos de comunicación que hay entre los alumnos, entre ellos y con el profesor, ¿no? Porque no es lo mismo, pues lo que tú dices, los cambios generacionales cambian en estos dos tipos de personas, pero sí que es importante, al fin y al cabo, ¿no? No es lo mismo hablarle a un señor mayor de 80 años que a un niño de 5, ¿no? El código y el lenguaje, esos códigos comunicativos son diferentes. Y resulta que Camino nos comentaba que también tienen en este tipo de plataformas, a la hora de generar una formación, tienen una serie de dificultades. Entre ellas hay una en concreto, y es el hecho de que, claro, hacer esta formación es complicada a nivel técnico, y lo que quieren es un poco que pueda ser escalable, es decir, que esta formación que les sirve a este grupo pueda servirle al siguiente grupo, pueda servirle al siguiente grupo. Es diferente, es complicado, primero porque los grupos son diferentes, siempre van a ser diferentes, y además que los entornos también no es tan fácil cambiarlos, o sea, llevan un proceso técnico complejo. Por lo tanto, hacer esa escalabilidad, que es un poco lo que se quiere llevar a cabo, no es Fácil. No es fácil. No, de hecho, claro, pero es que también muchas plataformas cuentan con unas herramientas estándar que es muy difícil adaptarlas a veces a tus propios contenidos o a tus necesidades. Yo, por ejemplo, estuve en un evento en la Immerse Global Summit y tuve la posibilidad de hablar con un chico que llevaba una empresa que se centraba en experiencias de training utilizando VR. Y me contaba le pregunté qué plataforma era la que utilizaba para hacer sus cursos, y me comentaba que Engage era la que le resultaba más interesante. Y un poco yo también me metí en Engage a investigar y vi que la diferencia de Engage, o lo que la hace resaltar por encima de otras plataformas, es el nivel de personalización y de opciones que puedes llegar a tener, y que se está pensando sobre todo, o cada vez más, para ser utilizada en procesos de training. Entonces, ya digamos que esta plataforma de alguna manera está adaptándose a esas necesidades específicas, ¿no?, de ese medio. Entonces, bueno, habría que seguir echándole un vistazo, pero es llamativo porque, por ejemplo, él me contaba que un profesor puede llevar a su clase a un entorno, ¿no?, donde él ha creado una escena. Y puede en tiempo real mostrar primero la escena con sus personajes hablando, por ejemplo, un profesor de historia, ¿vale? Y vemos lo que sucede en la escena. Y luego puede quitar algún personaje y volver a mostrar la escena sin ese personaje, ¿no? O para poder mostrar qué hubiese pasado si este personaje no hubiese estado, ¿no? Y esto es aplicable a casi cualquier tipo de experiencia, ¿no?, donde necesites mostrar un caso con diferentes variables, ¿no?, o variaciones.
Y me llama la atención porque al final es espacial, estás aprovechando el hecho de que estás en un lugar donde puedes acondicionarlo, hacerlo parecer o simplemente recrear una escena real histórica. Y bueno, y tienes esta posibilidad de personalizar o hacer cambios en tiempo real que tus alumnos pueden presenciar allí. Entonces ese caso me llamó muchísimo la atención y lo vinculó bastante a lo que comenta Camino, de la necesidad de ir más allá, de que las experiencias no solamente sean una traducción exacta o literal de lo que vemos en las aulas frente a la pizarra, sino que vayan más allá y nos permitan vivir experiencias realmente, ¿no? Entonces, me acordé ahora que ese recuerdo lo tenía desbloqueado. Sí, lo acabo de desbloquear. Y bueno, ahora dentro de la línea de lo que son justamente los diferentes tipos de perfiles, Camino nos habla de que hay también diferencias generacionales que tienes que tener en cuenta. Y esto es lo que nos cuenta. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo podemos usar ahora mismo este término de generaciones digitales si se los ha inventado el marketing? Vale, sí, eso es cierto. Es una estrategia que usa marketing para poder entender los diferentes buyer persona y orientar las campañas hacia ellos. Pero sí que es verdad que atiende al final a unas características sociológicas muy claras que han sido marcadas por la evolución del mundo y especialmente pues por la integración de Internet y el ritmo que lleva, ¿no? Porque al final de Internet ahora ya depende toda nuestra vida, no solo social, sino incluso de salud, de amistades, educativa y laboral. Entonces, antes, cuando hablábamos de generaciones, pues igual nos diferenciábamos entre 25 años, ya podíamos decir que había otra generación, pero ahora no. De hecho, las generaciones digitales hoy día ya empiezan a dividirse entre cada 5 años o 10 como máximo. Es interesantísimo. 5 o 10 es nada. Pero es que es verdad. O sea, yo me diferencio mucho de una generación que son 10 años menos que yo. Sí. Y la generación 10 años menos que yo se diferencia mucho de la generación de 5 años menos que la siguiente, ¿no? Es como, sí que es verdad. Y todo esto sí que viene muy asociado a la tecnología desde mi punto de vista. Claro, porque claro. Si yo me pongo hacia arriba, ¿no? De mi generación hacia los que son más mayores que yo, el hecho de cómo, por ejemplo, nos hemos educado en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, en mi caso con las Game Boys o jugando a los videojuegos, etcétera, eso no lo han vivido generaciones un poquito anteriores a las mías, sí, pero un poco más, no. Entonces es como, wow. Sí, de hecho, yo lo hablo, esto muchas veces lo comento con mi hermana, a la que le llevo apenas 4 años, ¿no? Que se supone que tampoco es demasiado. Y tenemos cosas muy comunes, ¿no? Mi hermana está en la línea de los millennials. Ella ya como lo último. Hay gente que la mete en generación Z y gente que la mete en millennial. Y yo ya, soy de los millennials jóvenes, ¿no? Entonces, hablamos muchas veces y en ciertas cosas las dos somos muy parecidas en cuanto a cómo consumimos contenido. Pero en otras, no. O sea, hablando, por ejemplo, de redes sociales, sí que es verdad que, por ejemplo, mi hermana consume mucho Twitter, que esto no es tan normal en una persona de la generación Z, ¿no? Pero sí que es verdad que temas como, por ejemplo, TikTok, yo no. No hay manera de que eso me case conmigo. Ella ya empieza a consumir más contenido por TikTok. Son pequeñas cosas, ¿no? Pero lo hablamos mucho, decimos que qué barbaridad que en solo 4 años haya diferencias en la manera en la que tú usas la tecnología y yo la uso. Y ella también me dice, no, y con gente que es 2 años menor que yo tengo un abismo de diferencia en la manera en la que consumo contenido. Claro, y todo esto se traslada directamente a la educación, ¿no? Es como la educación en las aulas, ¿no? Yo seguía estudiando y haciendo exámenes, vomitando toda mi información ahí, y hoy en día es un poquito diferente. Es decir, los alumnos ya... Yo lo vivo en mis carnes, como yo proyecto a mis alumnos, que son de generaciones más jóvenes que yo, cómo les intento dar las clases, ¿no? O sea, yo no les doy... Centrémonos en que yo les doy clases de videojuegos. Entonces, ya de por sí el contenido ya es muy motivador. Muy motivador, sí. Pero también es verdad que yo no les doy, ya sean videojuegos o ya sea cualquier cosa, pero yo no les doy exámenes, no les pongo exámenes. O sea, para mí, la manera en la que ellos pueden aprender de una manera mucho más rápida es ofreciéndoles, digamos, ese punto de investigación, ¿no? De que busquen en Internet. Claro. Yo no buscaba en Internet cuando era joven.
Creo que fuimos las primeras de empezar a buscar. la Encarta también. Sí, pero las enciclopedias se quedan en mi casa. Sí, o sea, claro, es que eso no ha salido de ahí. Claro. Entonces es un poquito eso, ¿no? La manera, por ejemplo, en la que cómo los alumnos van absorbiendo esa información y cómo la buscan, ¿no? Cómo son capaces de autoaprendizaje. Ese autoaprendizaje es diferente a como lo teníamos nosotros. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir como de generación en generación. Sí, vamos hablando un poquito de cada una, ¿no? Aquí me voy a centrar ¿Qué generaciones hay? A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con los boomers y los X, que, ojos, tienen diferencias importantes, pero al momento de aproximarse a la tecnología tienen algo que es común, que es que su medio ideal de comunicación tiende a ser el mail, escriben directamente al docente, utilizan también los foros, que los foros además vienen, claro, de los inicios de Internet. Entonces son sobre todo la generación X está familiarizada con los foros y lo disfruta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pasa cuando entran en entornos inmersivos? Se cohíben. Claro. ¿Por qué? Porque para ellos la interacción a través de avatares quizás es demasiado directa. Es contradictorio porque se supone que siempre se habla de que las generaciones mayores tienden a ser más sociables en situaciones físicas. No es lo mismo hablar contigo a la cara que hablar con un muñeco. Claro, estás hablando a través de un avatar, lo estás controlando, pero sin embargo no se está moviendo exactamente como tú, no luce exactamente como tú. Hay un tema también que es el del contacto visual. Hay una pantalla por medio. O sea, en fin, sí. Entonces a estas generaciones les cuesta más ese contacto que el contacto a través del mail o a través del chat tradicional. Sí, luego tenemos la generación millennial, que es en la que estamos tú y yo, que es esta generación, bueno, pues que ha ido avanzando a la misma velocidad que avanzan las tecnologías, ¿no? ¿Y cuál es nuestro medio de comunicación? Pues sobre todo el chat, el WhatsApp. En su día empezamos con el Facebook, trasladado un poquito a Instagram y la explosión también del Twitter como medio de comunicación para conocer noticias, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo para hacer el trending topic, ¿no? ¿De qué se está hablando hoy en día? Bueno, pues en Twitter lo sabemos y sigue siendo hoy en día este medio muy, muy utilizado, pero claro, es justamente este medio, fíjate que Twitter ha ido como evolucionando, ¿no? Porque ha ido evolucionando desde una manera de comunicar socialmente eventos sociales, ¿no?, a ser casi el medio por excelencia de comunicar noticias, que lo utiliza mucho el medio del periodismo, ¿no? Entonces es curioso. Y esa manera de comunicarnos también esta manera también de establecer, o sea, de vender noticias, ¿no? De comentar las noticias, también se engloba que esta generación está muy preocupada también por el mundo eco, etcétera, ¿no? Que es también, bueno, algo que nos llama, o sea, nos ataca directamente. Sí. Y entonces en el mundo educativo pues también se traslada un poquito así, ¿no? La manera de comunicarnos también es mucho de WhatsApp. ¿Te acuerdas? Los chats típicos, los nicknames, esto lo hablamos también en el capítulo de identidad virtual de la primera temporada. Pues ahora, hablando un poco de la siguiente generación, que es la Z, bueno, de las dos, la Z y después vienen los más pequeñines, que son la alfa, pero actualmente la generación Z lo que tiene de particular es que, bueno, aquí yo quiero comentar una cosa, que hay una curiosidad. Se hablaba de que a los millennials les gustaba la información rápida. Se hablaba de que el umbral de atención de un millennial era de 12 segundos. Esto baja con los Z, esto baja a 8 segundos. Vale. Inmediatez, información rápida, información visual. Tienen otra particularidad, que esto, bueno, ahora se habla mucho al respecto. No googlean. Cuando tienen que buscar información, la buscan directamente en YouTube, la buscan directamente en TikTok. Esto para mí fue un descubrimiento, y la buscan incluso en Instagram a veces, o sea, utilizan otras plataformas para buscar lo que les interesa. Les interesa también, por ejemplo, los contenidos de YouTube, aprender a través de YouTube, aprender a través de vídeos, aprender a través de gente con la que se puedan identificar. Los youtubers, gente de a pie, gente que hable su mismo idioma. Les gustan los unboxing, les gusta ver cómo un youtuber les explica en detalle, les muestra cómo funciona la tecnología, cómo funciona un equipo, por ejemplo. Antes de tomar la decisión de compra, ellos prefieren primero analizarlo desde el punto de vista de un youtuber. Entonces, ellos confían en las explicaciones que hablan
en su lenguaje, ¿no? Al final. Y luego también es una generación que también está muy presente en entornos virtuales, en videojuegos, entonces está muy familiarizada con ese lenguaje. ¿Qué pasa? Luego la generación alfa, que son los más chiquiticos, bueno, de ellos tenemos menos información, pero sabemos que son el grueso del público de plataformas como Roblox o como Fortnite, ¿no? Digamos que Roblox y Fortnite se dividen entre generación Z y generación alfa, y claro, todavía hay que estudiar muy bien de qué manera interactúan con el contenido y con la información. Sin embargo, lo que está claro es que esas plataformas los han atrapado. Sí, pero es curioso porque lo hacen desde un punto de vista social. Sí. Y esto es algo que choca mucho con el resto de generaciones superiores, ¿no? El hecho que es, tú y yo seguíamos jugando en la calle, jugando a las canicas o lo que sea, ¿no? Sí. Es decir, que nuestra manera de comunicar, más allá de la tecnología que se ha ido trasladando del mundo real al mundo tecnológico, los chavales de hoy en día, los más chiquititos sobre todo, utilizan la herramienta tecnológica como una manera más de socializar. Sí. No era una herramienta como para llamar a tu colega, oye, quedamos en el parque, no es en plan de no, quedamos en Roblox. Sí. Entonces, muchas veces incluso entran para socializar más allá que para jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, aprovechando eso, yo creo que en el futuro tenemos que, bueno, el futuro realmente son de aquí a 5 años, cuando estos niños ya empiecen. Pero empezar a pensar justamente en cómo estos códigos de comportamiento dentro de estas plataformas, cómo esta manera de interactuar puede ser la base de muchas propuestas educativas, ¿no? En cuanto a interacciones, sí, en cuanto a consumo de contenido. Sí, exacto. De hecho, esto viene a colación de la siguiente pregunta. Es cómo cómo está cambiando, debería cambiarse la educación en las aulas para fomentar la integración de los alumnos y para hacer estos programas formativos mucho más eficaces, teniendo en cuenta estos códigos comunicativos. Vamos a ver qué nos cuenta Camino. Es bastante complicado. Ya tenemos que partir de esa base. Pero me gustaría explicarlo porque es complicado, depende de los contextos a los que nos vamos a enfrentar. Es decir, para lograr este objetivo tendríamos que tocar varios puntos. Uno de ellos es el tema de la integración de las TIC en los centros educativos, ¿vale? Cuando empezó todo el asunto de la innovación educativa a través de las TIC, realmente esto costó un montón. La mayor parte de los docentes eran muy resistentes porque al final eran inmigrantes digitales que tenían que aprender de repente como no solo a interactuar con estas herramientas, sino a impartir docencia con ellas. Entonces era como una locura. De hecho, hubo un esfuerzo absolutamente brutal a través del gobierno de España y de otros gobiernos en Latinoamérica y de otros sistemas educativos por propiciar no solo material tecnológico y llenar las aulas de ordenadores digitales, tablets y demás, sino para hacer también una formación a los docentes bastante brutal. Eso ayudó bastante a que hiciésemos como un upgrade y, bueno, al final las TIC se integraran en la educación. Pero hoy día todavía cuesta, ¿vale? Todavía quedan profesores de esta generación más de boomers que no quieren entrar en este mundo de las TIC, sobre todo porque saben que en nada se van a jubilar, entonces es como, no puedo con esto, ¿sabes? Lo cual, bueno, es bastante entendible. Pobrecillos. Sí. Pero en cierto modo a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he tenido profesores de estos que son un poco rocas que sí, que no les sacabas el dictado, no les sacabas de ahí y era en plan, estoy deseando jubilarme. Y ya está, exacto. Pero no pasa nada, bueno, al fin y al cabo es una manera tradicional de educación que para nada entraba en nuestros códigos comunicativos. Para nada, y bueno, y los logramos, sobrevivimos, nos formamos, pero sí que sería interesante. Yo creo que incluso esto puede ser un mensaje y que al final yo creo que en el fondo es también lo que Camino y Cristina han dejado caer, es el hecho de que tendría que formar parte también de la formación, ¿no? De los profesores, incluso. Sí. Pasa es que, claro, es lo que ella dice también, que el sistema, o nos lo comentaba en la entrevista, que los sistemas educativos pues es difícil que se pongan al día a la misma velocidad que la tecnología. Pero sí que yo creo que es importante que en la parte de formación de los nuevos profesionales del área educativa se tenga muy en cuenta esto, porque es que si no va a seguir el desfase. Exacto. Y van a seguir teniendo que hacer esfuerzos adicionales cuando perfectamente se podría formar parte de la base de su formación, ¿no?
Sí, es que es ahí un terreno un poco peliagudo, ¿no? El hecho de que los profesores... Bueno, esto es uno de los factores que, Sí. digamos que bloquean un poquito esa integración de las tecnologías, pero también, como dice, no solamente a nivel de que el profesorado se deba de formar, sino que además desde parte del gobierno, desde parte de las instituciones, fomenten el hecho de que, pero lo fomenten positivamente, Claro. ¿no? Lo fomenten en el sentido de, bueno, esto va a ayudar a que los alumnos aprendan mejor, a que las clases sean más dinámicas y, bueno, ese impulso desde el punto de vista del gobierno hace que realmente, favorezca un poco Claro. esa integración. Claro, que luego después ese impulso que puede dar el gobierno está muy vinculado a la segunda gran problemática o factor, que es el económico. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Camino al respecto. Dentro de esta parte de la integración de las TIC en los centros educativos, la parte económica también juega un papel importante. Como os decía, se hizo un esfuerzo brutal a nivel económico para favorecer la integración de todas las herramientas tecnológicas, pizarras digitales, ordenadores, 1000 cosas, ¿no? Tablets. Claro, ahora para entrar en estos entornos, si queremos realmente experiencias educativas inmersivas, nos tenemos que ir a gafas, tipo las Oculus y demás, ¿no? Donde tú puedas sentirte dentro de estos mundos e interactuar con tu cuerpo. Bueno, estas gafas no son tan caras, entre comillas, o sea, las Oculus Quest, que las más básicas, pues cuestan unos 400 euros, más o menos, esto es lo que cuesta una tablet digital. Pero otras ya son bastante más caras, ¿no? Y aunque no sean tan caras y podamos equiparar el precio con una tablet, al final tenemos que pensar que no estamos sustituyendo una tablet por una gafa, porque lo que encontramos dentro de cada una es diferente y la forma de abordarlo educativamente también es distinta. Entonces, no solo tenemos que invertir económicamente en el dispositivo, sino que tenemos que invertir en la formación docente para que sean capaces de usar este dispositivo. Claro, van de la mano. Claro, es que si los profesores no saben cómo usarlo, se van a quedar... O sea, no lo van a usar al final porque les va a dar mucha pereza. La pizarra digital se te va a llenar de polvo, ¿por qué no? Sí, No de hecho esto es una de esas labores del diseñador tecnopedagógico, ¿no? Elegir bien qué herramienta va a ir adecuada a esa formación, ¿no? A esa formación completa, ¿no? Del temario que sea, ¿no? Aparte de este factor económico, tenemos, ligado a lo que me comentaba de estas gafas, ¿no? Un factor más ligado al aspecto técnico. Vamos a escuchar qué nos comenta. Hay una barrera, ¿vale? Es decir, por un lado está el docente impartiendo la formación y por otro lado está el equipo tecnológico que, sobre todo, trabaja para resolver problemas técnicos. Pero si ya estamos hablando de una integración mucho más profunda en entornos inmersivos, lo que necesitamos es una personalización de esos entornos. Y para ello, estos equipos técnicos tienen que funcionar más como I+D, es decir, el docente y el diseñador tecnopedagógico tienen que solicitar personalizaciones de esos entornos digitales para que realmente se integren bien y funcionen con ese grupo de estudiantes que tenemos. Entonces, la conversación en este ámbito tiene que ir muchísimo más allá de hasta dónde estamos ahora. Y ahí está la labor que comentábamos antes de los aspectos técnicos, ¿no? De una persona que sabe muy bien de cómo funciona esa tecnología, ponerse de la manita con el diseñador tecnopedagógico para generar esa formación que sea buena en el aspecto pedagógico, pero también en el aspecto técnico, ¿no? De esa personalización. También teniendo en cuenta de que esa personalización es muy compleja, porque no la personalización versus escalabilidad, ¿no? Muchas veces cuanto más personalizas algo, menos lo puedes reproducir en otros casos. Pero bueno, se puede conseguir, que a veces el diseñador tecnopedagógico y el profesor pueden pensar que es complicado y, como tú dices, a lo mejor hay plataformas que ya te lo tienen bien montado y que no es difícil, pero claro, un técnico se lo debería de contar, ¿no? Es como... Se necesita como cierta transmisión de información entre estos perfiles. Sí, yo lo que veo aquí es justamente eso, lo que dices, una comunicación más fluida entre perfiles, y justamente también tiene que partirse un poco de lo que dice Camino en el siguiente punto, que es la importancia de unas buenas prácticas, ¿no? Y esto es lo que cuenta. Falta esa toma de decisiones. Es decir, a nivel general,
no vas a encontrar en la ley, por ejemplo, educativa de cómo se debe dar una clase, de las mejores buenas prácticas educativas a nivel tecnológico. Ahora bien, eso sí que se define en un diseño tecnopedagógico, ¿vale? Solo que ya, igual que hemos comentado todo el tiempo, hay poca inversión en esto, ¿no? O sea, en crear realmente diseños tecnopedagógicos eficientes y que funcionen. Yo, por ejemplo, para la empresa en la que trabajo ahora mismo, precisamente estoy en esa definición. O sea, estoy en esa toma de decisiones y en esa definición de cómo deben de ser las clases virtuales, presenciales y blended learning. Pero porque yo soy diseñadora tecnopedagógica y ese es mi papel. Pero en general, por ejemplo, en el sistema educativo, si ya estamos hablando tanto de pequeñitos hasta universidades, esa toma de decisiones no se realiza a nivel gerencia, por decirlo de alguna manera, sino que se deja pues a como el docente considere que debe hacer. Porque si te fijas también es muy complejo, es decir, si una institución educativa, como por ejemplo una universidad potente, como puede ser la UOC o cualquier otra, pone unos estándares de cómo se deben impartir las clases mediante las TIC, está limitando muchísimo la entrada de docentes, porque no todos los docentes dominan todas las herramientas o específicamente esas o saben utilizarlas de esa manera metodológica que está pautando la universidad o el centro o lo que sea. La formación docente de onboarding sería muchísimo más dura de lo que es. Y ahora mismo ese proceso no se está pudiendo soportar ni económicamente ni temporalmente. Es un hándicap bastante fastidiado. Y yo creo, desde mi punto de vista, que es uno de los problemas que también tenemos a nivel de calidad educativa. No tenemos esa toma de decisiones. Claro, es que es súper curioso esto que comenta, ¿no? Sí. Si tú haces un diseño tecnopedagógico de una formación y le planificas, digamos, ciertas partes técnicas, sí vas a buscar profesores que se adecúen a esa base formativa. Es que, claro, no todos los profesores saben eso. A lo mejor hay más personal técnico que sí sabe esa parte técnica, pero el profesor sabe la parte pedagógica. Entonces, claro, es como lo limitas mucho y en ese sentido tiene totalmente la razón y es un hándicap, ¿no? Sí, yo lo que leo aquí también es la necesidad de que haya bueno, otra vez, insisto, comunicación, pero entre todos los actores involucrados, porque por lo que cuenta Camino te da la sensación de que los diseñadores tecnopedagógicos están un poco a merced de la posibilidad de, bueno, mira, diseñar o sea, a merced de que los profesores sean capaces de defenderse y de poder utilizar estas herramientas correctamente y de también contar con el apoyo de instituciones que estén detrás impulsando que este tipo de herramientas sean bien integradas dentro del sistema educativo. Entonces, creo que aquí hace falta como el impulso desde diferentes direcciones, ¿no? Para que esto realmente pues tenga una razón de ser, un sentido y pueda impulsarse una educación tecnológica coherente, ¿no? Y que realmente tenga trayectoria, que no sea un simple impulso, vale, hicimos esta inversión en tablets y hasta ahí quedó, sino, oye, mira, estamos haciendo un proyecto ambicioso, grande, a largo plazo y todos los actores involucrados están participando y se están comprometiendo. Pero claro, por lo que ha dicho ella en los otros puntos, es muy complicado coordinar todo esto. Es complicado coordinarlo. De todas formas, es lo que comentas. No solamente es ambicioso el poder combinarlo y el poder hacer que todos los agentes puedan fomentar esto, sino que además hay que tener en cuenta la comunicación entre alumno y profesor. Sí, porque muchas veces actualmente se da como una comunicación. Lo pongo un poco en ejemplo de lo que comentaba Cristina, que ahora la escucharemos exactamente qué es lo que dice, pero para poner en contexto, ella hace muchas formaciones de e-learning, ¿no? Las típicas formaciones que tú entras como una plataforma o un Moodle en el que, bueno, tú hablas con el profesor a través de foros y te comunicas a través de ahí, a través de vídeos. Pero vamos a escuchar qué es exactamente ella lo que quiere fomentar. Una parte en la que se incide en las propuestas de mejora, a veces tienes que decir, vale, ¿y dónde focalizamos? Nosotras, por ejemplo, diseñamos juntas una guía de comunicación, de estrategia comunicativa, porque al final, bueno, puedes diseñar o protocolarizar, como tú has dicho, buenas prácticas en general para la docencia, pero mínimo la comunicación
sí tiene que estar, por así decirlo, preestablecida para que un alumno también sepa dónde ir o el mínimo que un docente le va a ofrecer, ¿no? O le tiene que ofrecer y cómo se lo tiene que ofrecer para atender a las distintas presencias que se supone que también tiene que hacer una aula virtual, que al final nosotras vemos que se focaliza mucho en lo didáctico, pero es que también está lo social y lo cognitivo. Si al final queremos hacer un aprendizaje basado en competencia, tienes que llamar también a que el alumno pues eso, interactúe con su grupo, investigue y también se haga preguntas de lo que está aprendiendo, que a lo mejor no son las que tú tienes preestablecidas como docente. Entonces, nosotras sí que es cierto que muchas veces, o al menos en los proyectos en los que yo trabajo con Camino, hacemos muchísimo hincapié en las buenas prácticas de comunicación asíncrona, sobre todo cuando es asíncrona, porque la gente se olvida y es como no te están preguntando los alumnos por el foro, pues yo no escribo, ¿no? Es que tienes que incitar a que los alumnos te escriban por el foro y tienes que incitar a que los alumnos se pregunten en el momento que tú sabes por el registro de actividades que te permite una plataforma, que se tienen que preguntar por el tema Y o por la actividad X. Claro, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que muchas veces, a mí misma me ha pasado que muchas veces he hecho formación en este caso en la UNED, también una formación online, que la mayoría de los contenidos eran por internet y tal, y había una serie de foros. Claro, primero, aprende cómo es el foro ese, que a veces es un poco criminal, y por otro lado, no tienes por qué comunicarte ni con tus compañeros, ni comunicarte con el profesor, ni tienes por qué... Claro, todo lo hacen de una manera muy en plan de recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Pero no de una manera participativa. No. En ese sentido que dice como asíncrono, ¿no? En el sentido de, por favor, dame feedback para yo como profesor mejorar, para saber que realmente tú estás aprendiendo con eso, porque yo te estoy vomitando cosas, te estoy vomitando información y tienes tanta cantidad de información que desde mi punto de vista es incluso te llega a saturar, pero claro, ¿cómo sabe el profesor que realmente está aprendiendo el alumno si no hay una comunicación, un feedback ahí? Claro, imagínate, si eso sucede con lo que son los chats, ¿no? Dentro de las aulas virtuales, Camino también habla de lo que sucede con la resistencia que producen los entornos inmersivos, ¿no? Y es lo que nos cuenta dentro de la misma línea. Hay una resistencia docente muy grande, no al uso de las TIC concretamente, que también, como he dicho antes, sino a todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, todo lo que tiene que ver con la pérdida de control. Y en estos entornos inmersivos, sobre todo en estos momentos, como habíamos hablado en otras preguntas, estamos en un periodo más de indagación, de investigación de estos espacios, donde realmente tenemos que, como docentes, soltar un poco a nuestros estudiantes, ¿no? Que investiguen y que nos traigan las experiencias a nosotros y aprender con ellos y ellas. Claro, soltar, ¿no? Todo este sistema de control es una locura para el docente, porque pensad que los docentes funcionamos a través de programaciones educativas y tenemos medido absolutamente todo. El paradigma educativo tendría que cambiar un montón y pasar de la educación tradicional 100% guiada a la educación disruptiva. Y eso cuesta. Creedme si os digo que cuesta. Cuando Camino hace referencia a la educación disruptiva, nos comentaba, por ejemplo, de Curtis Johnson, que habla o la define, ¿no? Y habla de la importancia que tiene que los docentes tengan la expertise o la capacidad justamente de plantearles a los usuarios una serie de temáticas, realmente a los estudiantes una serie de temáticas que luego les den la facilidad a los propios estudiantes de explorar sobre esas temáticas, de plantearse dudas, plantearles problemas para que los resuelvan en función de esas temáticas, en lugar de darles todo completamente digerido. Te tienes que leer el libro tal, página tal, me tienes que responder lo que dice el párrafo 5 en la pregunta 6. No, o sea, a ver, que lo que plantea Curtis Johnson, y yo creo que es interesante también, es potenciar esa capacidad de análisis, potenciar esa capacidad o la curiosidad que puede tener el estudiante con respecto a un tema, que creo que, bueno, que nos hace falta. Y justamente cuando siento yo que cuando he tenido la suerte de tener profesores que más bien potencian la curiosidad, potencian la reflexión, el llegar a determinadas conclusiones o el llegar a determinadas respuestas es mucho más satisfactorio, porque tú como estudiante sientes que efectivamente has sido tú el que lo ha descubierto. Exacto. No solamente es motivador, sino que aprendes más desde mi punto de vista. Sí. O sea, y sobre todo bueno, esto ya es totalmente personal, pero
cada alumno, o en mi caso, ¿no? Yo como estudiante, me fomento más un poco en lo que quiero. Es decir, cuando a mí me dan un poco más de libertad y hay ciertas asignaturas o ciertos temas que no me interesan tanto, es verdad que no le pongo tanto interés en sacar un trabajo de investigación o lo que sea. Si me motivan, saco el triple de mí. Y no solamente eso, sino que además puedo orientar un poco más a qué es exactamente lo que quiero, porque esto lo pongo un poco a colación en compañeros míos que he tenido durante toda mi vida, ¿no? Tanto en la escuela como en formación profesional, etcétera. Mucha gente no sabe lo que quería porque no han tenido como un abanico de posibilidades, simplemente les han dado algo, lo han vomitado en un examen y se han ido a su casa y se han olvidado de lo que han hecho totalmente. Entonces, como no ha habido esa motivación que les haya dicho, oye, esto es a lo que quizá te puedas dedicar porque tú mismo te lo has currado, porque has investigado sobre ello y no solamente has recibido lo que te han dicho el profesor, que a lo mejor es una chapa terrible, sino que tú has visto vídeos en YouTube o te has puesto a investigar cosas que dices, ostras, qué interesante, ¿no? Sí. A lo mejor es otro punto de vista del que te está dando el profesor y ya eso te está motivando lo suficiente. Pero claro, esa libertad desde el punto de vista del profesor para dejarle que el alumno haga un poco lo que quiera es como que se pone un poco nervioso. Y otro ejemplo es en el curso de videojuegos que estoy que estoy ejerciendo yo de profesora también me pasa esto. Muchas veces no les doy un ejercicio que haga sobre un videojuego en concreto, sobre unas mecánicas en concreto, sino les digo, mira, el juego que queráis. Y es curioso porque hay algunos tipos de alumnos que me cogen videojuegos tipo shooter. Pero el otro día me pasó que una alumna me cogió un videojuego tipo japonés, era una historia súper divertidísima de una japonesa que estaba investigando. El juego consistía en pues eso, era la protagonista una japonesa, una chica que le gustaba un chico de la escuela, ¿vale? Y tenía como que espiarle y tal, y tenía una serie de mecánicas el juego tal. Entonces yo, para enseñarle mi parte, que era la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, ¿no? Y era súper divertido el cómo esta alumna se motivaba con este juego, que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que yo intentaba como centrar, pero realmente de esa manera se motivó para entrar en el tema que yo le estaba explicando, ¿no? Claro. Se estaba divirtiendo y estaba poniendo en práctica y los luego contenidos. Además me sirvió muchísimo para cogerle el hilo y poderle llevar por el camino que, entre comillas, ¿no? Por el camino que yo quería, en el sentido de, vale, estás aprendiendo con juegos japoneses súper llamativos, vale, ok. Y de hecho, pues eso, que le expliqué en plan, vale, pues este tipo de juego, fíjate lo bueno que tiene de esto y lo malo que tiene de esto, ¿no? Llevarle a su terreno, ¿no? Es en plan, a mí me da igual que sea un juego X, un juego Y, que aprendas historia con un libro de texto o con un espacio inmersivo, ¿no? La cosa es que lo aprendas, ¿no? Y esa es una manera de motivarlo. Total. De hecho, todo esto viene a contradecir un poco, de hecho, lo que comentábamos, lo que nos comentaron en la entrevista que estaban Cristina y Camino, que nos decían que muchas veces las plataformas e-learnings lo llamaban como cementerios de PDFs, ¿no? O algo así, sí, más o menos, ¿no? Era el hecho de que muchas veces había como mucho contenido, demasiado, pero realmente es como, vale, el PDF me va a servir para algo porque a lo mejor es un medio que... Es lo mismo que el libro que teníamos y que teníamos que subrayar para aprenderlo. Es como demasiada chapa, ¿no? Y de hecho... Mira, vamos a escuchar a Camino cómo lo define ella. El paradigma tradicional siempre ha tenido mucho peso, ¿vale? Y está basado en la memorización. Hay una palabra que me encanta, que la usa un referente en educación, en innovación educativa, se llama María Caso. Tiene una charla súper interesante donde habla de la educación bulímica. Y es esa que nosotros chapamos, esto va a recordar mucha selectividad, y vomitamos toda esa información en un examen y luego a los 3 días ni Dios se acuerda de nada. Esa es la educación bulímica, es la que está basada en la memorización y es el resumen de la educación tradicional. Claro, cambiar de ese paradigma al que ahora mismo está apoyando la nueva ley educativa que tiene que ver con el abordaje de las competencias y su desarrollo
es muy diferente, porque para poder desarrollar competencias necesitamos irnos hacia el aprendizaje experiencial y es justo el que requiere estos entornos inmersivos. Pues si lo conseguimos, ojalá que ya por lo menos lo tenemos en una ley plasmado, sí que nos estaríamos acercando un poquito más a ser capaces de disfrutar de experiencias de aprendizaje en estos lugares. Claro, y hay una cosa aquí, ya está plasmado en la ley, pero ahora hay que empezar. Y, Exacto. y como todo, y todo lo que hemos visto a lo largo del capítulo, aquí hace falta un esfuerzo enorme. Entonces, hay algunas cosas que nos dice Cristina también, que son muy importantes al momento de plantear este tipo de programas, ¿no? Por un lado está vinculado al tema del target, al analizar a cuál es tu target, la formación, qué tipo de formación es y qué tipo de tecnología es la que te sirve para ello. Vamos a ver cómo ella nos explica en detalle todo esto. Cuando estás empezando en este mundo, que es la triada que comentaba, estudiante. Al final tienes que analizar el target, el objetivo de la formación y eso te va a dar las pistas de si te sirve la tecnología y para qué te sirve la tecnología. Ahora mismo nos está siendo útil para hacer una entrevista. Pues vosotros hacéis lo mismo, ¿no? Dices, bueno, ¿qué me permite? Pues que Camino no tenga que venir del quinto pino y Cristina también, ¿no? Entonces, un poco también nos analizas a nosotras, dónde está Camino, dónde está Cristina, pues así es la formación en realidad. Tú al final analizas el estudiante, te pongo el ejemplo muy cercano de mi sobrino es una persona que tiene TDA y yo utilizo con él las gafas de realidad virtual porque le encantan los dinosaurios, sin embargo tiene dificultad de aprendérselo si, por ejemplo, le cuento un cuento, ¿vale? Porque no puede tener muchos distractores. Entonces, por ejemplo, en este tipo de colectivo, que yo he trabajado con necesidades educativas especiales, es súper interesante porque al cubrir más sentidos, pues como que también aleja a los distractores que esas personas pueden ocasionar que no atiendan y es mucho más significativo. Yo lo metí, era un simple tráiler sobre pues, todos los tipos de dinosaurios, sus formas, sus actuaciones y es la primera vez que me dijo mi hermana, o sea, no me lo puedo creer, se sabe todos los nombres de todos los dinosaurios y solo está contigo una tarde. Y al final es porque él escuchaba, él veía, no se distraía con nada más, aparte sentía, lo tuve que sentar en una silla porque se caía, era en plan, ¡ah! Me va a dar con la cola, ¿no? Claro, es que al final tú tienes que analizar, en este caso a mi sobrino, pues sí, sencillo porque lo conozco, ¿no? Pero tú tienes que analizar a estudiantes y al final, pues con tu pedagogía decir, vale, pues necesito algo que le brinde esto para aprender esto, que es el objetivo. Es que, de hecho, me resultaba súper curioso cómo este ejemplo que pone Cristina afecta directamente a las emociones, que es la primera manera de recordar. Claro. Nosotros recordamos, gracias a que nos atribuimos una emoción a ese recuerdo. Por eso recordamos cosas que nos ha pasado con un nivel muy intenso emocional, ¿no? Bueno, y luego también la parte de los sentidos que comenta, ¿no? El hecho de que este chico tuviese TDA y que entonces estuviese aislado en este entorno virtual, entonces hay que poner toda su atención en el momento, es interesante. Yo creo que también es aplicable a la gente que, por ejemplo, es más visual que auditiva. Y bueno, hay gente que aprende a través de diferentes tipos de estímulos, y es capaz de fijar la información dependiendo de cuál sea el formato de esa información. Yo soy muy visual, por ejemplo, entonces a mí me viene muy bien que ver las cosas, entenderlas de manera visual. Sí. De hecho, vamos a trasladar un poquito esto que comenta de analizar el target y la formación para ver cómo Camino habla de cómo debería ser la presencia docente en las aulas. Hay un tema súper importante y crucial que es la planificación de la presencia docente. ¿Eso dónde se hace? ¿En un Excel o en un Word, en una tabla? ¿Vale? Ese realmente es el momento de ponerte delante de la planificación. Entonces tú dices, Camino, ahí obviamente no tiene ningún tipo de sentido que yo meta a los estudiantes en un metaverso. ¿Qué van a hacer? ¿Abrir el Word dentro del metaverso para simplemente escribir y hacer lo mismo que delante del ordenador? Entonces la gente ahí, cuando no tienes un conocimiento, no tanto de la tecnología, sino de las diferentes metodologías educativas, falla. ¿Por qué? Porque aunque ahora podéis decir, es evidente, Camino, ¿cómo vas a meter ahí a la gente y que van a perder el tiempo? Lo hacen antes en un Word delante del ordenador y yo te voy a decir, no, ¿sabes por qué? Por lo siguiente, sí, vamos a respetar el tiempo de planificación delante del ordenador, delante del Excel, de lo que tú quieras, pero ¿tú cómo sabes que eso funciona? ¿Por qué no creas una simulación?
sea, y crear una simulación no significa desarrollarla técnicamente. Es decir, tú vas a uno de los protometaversos, por ejemplo, el otro día estaba en el de Meta, básicamente, y había una sala que era un aula. Intentaba hacer como un gemelo digital de un aula. Y ahí había personas. Eso estaba coordinado. Es decir, ahí tú puedes meter a personas reales que tengan ciertos roles que hayas identificado como potenciales estudiantes y tú vayas a aplicar la planificación de la presencia docente que has creado. Y ahí es donde ya testeas y ves que eso funciona. Ahí sí que se puede trabajar, pero no todos los educadores, no todos los diseñadores tecnopedagógicos llegan hasta ahí, porque eso requiere un cambio de paradigma educativo, de pasar de los contenidos a la acción, a la experiencia de aprendizaje. Y ahí estamos todavía pegándonos. Sí, esto es uno de los puntos más llamativos del diseñador tecnopedagógico y es pasar a la acción, ¿no? Es decir, es utilizar simulaciones para saber si realmente esos métodos son viables, ¿no? Son viables, es decir, que el alumno esté aprendiendo, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Por mucho contenido que le des, ¿realmente está utilizando ese contenido? ¿Realmente lo está lo está integrando en su conocimiento? Sí, sí, sí. Lo mismo dices, bueno, no me hace falta hacer un VR para enseñarle un PDF, vale, pero es que a lo mejor el PDF tampoco lo va a leer. Entonces, exacto, cambia un poco la metodología porque céntrate en realmente si simula o cambia un poco el paradigma desde el punto de vista pedagógico. Y que me llamó la atención la simplicidad de hacer una simulación. Sí. No necesitas hacer un entorno muy complejo. Basta con que aproveches las herramientas que tienes, que en este caso ya, por ejemplo, utilizo Horizon Worlds, entras ahí, no necesitas un salón de clase perfecto. Con llevarte una serie de estudiantes puedes hacer un testing. Sí. Entonces ya hay una serie de herramientas bases que quizás no tendrán absolutamente todas las opciones que necesitas, pero que sí que te permiten hacer pruebas, testar, ver qué tal, y poco a poco ya vas integrando todo eso a tu aprendizaje para poder ya desarrollar una herramienta. Eso me parece genial. Sí. Y la última pregunta que tenemos en este capítulo es si será viable a corto plazo. Es decir, este cambio de paradigma educacional, ¿lo podremos ver pronto? Vamos a ver qué nos dice Camino. Yo lo tengo un poco claro, la verdad, Yaisa, porque partiendo de la base de que a nivel tecnológico ya por fin se avance bastante y podamos tener estos entornos mucho más claros y poder personalizarlos un poquito, que ya empieza a haber posibilidades. A partir de este momento hay un grupo de docentes que va a querer meterse como locos, de hecho ya empieza a verlos. Son este grupo de docentes más disruptivos, nunca mejor dicho, que les encanta la innovación educativa y que les encanta aprender y tener nuevos retos educativos y encontrar siempre lo mejor para esos estudiantes y poder entenderlos mejor. Este equipo docente, que sobre todo lo encontrás por internet si buscas por Twitter y por otras plataformas, sí que se va a meter ahí. Y se va a meter ahí de lleno y se va a meter ahí a pesar de que las instituciones educativas no lo apoyen. Ahora bien, el hándicap que tendríamos en este caso es el mismo que tuvimos en el 2013 más o menos, con esas primeras incursiones de la realidad virtual y aumentada en educación que hubo. El reto va a ser la parte tecnológica en cuanto a adquisición económica, porque al final, aunque nosotros individualmente como docentes hagamos un esfuerzo, yo tengo las Oculus en casa, me las pago yo, no me las pago ninguna institución educativa, eso no significa que yo pueda pagarlas a todos mis estudiantes, ¿no? Porque al final requieres de esa tecnología y de ese salto económico para abordarlo. Yo creo que eso es lo peor, porque en realidad la autoformación ya es una característica de este perfil docente innovador. Y de hecho, fijaos, este año, precisamente ahora, en unos días, el 12 de noviembre, si no me equivoco, va a haber la gala del Premio Espiral y en ella se va a abordar una categoría de metaverso. Y vamos a poder ver estas pequeñas experiencias, ¿no?, que empiezan a salir de precisamente estos docentes innovadores que se están arriesgando. Esto último que comenta de esta gala de Espiral es una asociación que se llama Asociación Espiral, que reconoce las experiencias educativas más destacadas a nivel de innovación y de personalización del aprendizaje. Entonces me resulta súper interesante, yo no lo conocía, pero me resulta súper interesante de que ya hayan puesto estas categorías de metaverso, de plataformas virtuales, de realidad virtual, realidad aumentada, incluidas en el aula. Es decir, el cambio de paradigma educacional parte
primero de los alumnos que ya están deseando aprender de otra manera, como hemos comentado, de este cambio de código de comunicación que hay en ellos, que lo tienen en su entorno social y lo tienen que trasladar al entorno educativo. Pero no solamente parte también de estos, sino de estos docentes. Es decir, los docentes que dicen, mira, rompo un poco, me da igual lo que me diga el programa educativo, yo voy a hacer me voy a meter con los alumnos y voy a estar con ellos y vivo, ¿no? Voy a meter estas herramientas a ver qué pasa porque me motiva. Estas asociaciones y este tipo de docentes que rompen un poco las dinámicas es la manera, digamos, más interesante, ¿no? De romper con el programa educativo para que llegue a altas esferas, luego se meta a nivel económico porque hace falta, ¿no? Pero bueno, que aquí ya tenemos como una ruptura. Y que lo interesante, totalmente, estoy de acuerdo contigo, que lo interesante es que ese tipo de iniciativas que puedan tener docentes de manera aislada, al final se convierten en casos de éxito. Exacto. Que demuestran o refuerzan que este tipo de herramientas realmente suman, realmente potencian, ¿no?, el aprendizaje. Entonces es muy interesante que salgan estos docentes disruptivos y creo que son sumamente necesarios para que se entienda la importancia de todo esto. De hecho, yo siempre lo digo, a mí los profesores que más poco caso le han hecho al programa y tal son los con los que más he aprendido, ¿eh? O sea, a mí yo siempre lo diré. Sí, así total. Que nada, pues muchísimas gracias por este capítulo, Jimena. Igualmente, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre los principales retos de la educación para implementar tecnologías inmersivas en el aula y el cambio de paradigma hacia una educación más disruptiva. Recuerda que subimos un capítulo cada 2 semanas y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.